compartir algo que el Señor no me ha dejado como por unos 2 meses. He querido compartir esto y lo he venido postergando, y luego sucedió que unas notas que tenía también se me extraviaron y no las encontraba. Ha de saber que tengo montones de notas ahí, pero ya las tenía rescatadas de ese montón de notas que tengo, y también se me volvieron a perder. Y dije: Señor, tú no quieres que predique de eso, no voy a predicar. Pero de otro día, ya revisando mis notas, aparecieron y dije: creo que es el tiempo, Señor, ya que predique esto. Así que acompáñame por favor a la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 56, Salmo 56, versos 1 al 8. Es lo que el Señor quiere que aprendamos hoy, y lo vamos a recibir con gozo, con alegría, sabiendo que siempre Él tiene algo especial que enseñarnos a través de su palabra. ¿Ya lo tiene? Bien, leámoslo de manera alternada. Dice de la siguiente manera: Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devolvería el hombre, me oprime, combatiéndome cada día. En el día que temo, yo en ti confío. Todos los días ellos pervierten mi causa, contra mí son todos sus pensamientos para mal. Pésalo según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por lo que nos quieres hablar el día de hoy, y necesitamos recibir de tu palabra. Declaramos, Señor, que hoy tu palabra va a derribar argumentos contrarios, Señor, a tu perfecta voluntad de nuestra vida, y va a establecer la única verdad sobre la que debemos estar fundamentados, que es el poder de tu palabra. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor. Amén, amén. Quiero que en este pasaje se enfoque en este momento, en el verso 8, cuando dice: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Y quiero hablar precisamente de este tema, del por qué el salmista se refiere a las lágrimas de la redoma, y por qué se refiere a un libro que las tiene escritas. Muchas personas han llegado a pensar que las lágrimas son el resultado de la caída del ser humano, son el resultado o la consecuencia de la desobediencia en el huerto. Pero es una interpretación equivocada de las lágrimas, porque Jesús nunca hubiera llorado. Jesús era perfecto, Jesús no tenía pecado, Jesús no tenía ninguna falta, ninguna mancha en él, era perfecto en todo. Y dice la Escritura que Jesús lloró, y Jesús, acuérdese que el apóstol Pablo se refiere a que él es el postrer Adán. El postrer Adán era perfecto, el postrer Adán no tuvo ningún tipo de debilidad o de fragilidad pecaminosa, él era perfecto en todo lo que hacía. Así que las lágrimas Dios las diseñó para el ser humano de manera permanente. Los seres humanos fuimos diseñados por Dios para llorar. Es parte de un mecanismo
tanto biológico como emocional, como espiritual, que Dios ha usado desde la creación del ser humano para manifestar su poder y su gloria de esa manera. Y es la forma en la que quiero que lo entienda el día de hoy. Pero quiero primeramente explicarle la palabra para lágrimas. En hebreo es la palabra dima. Dima, que quiere decir derramamiento de lágrimas en abundancia, lágrimas como el mar, un valle de llanto. La palabra griega para lágrima es dagnou. Dagnou es lágrima no derramada por tristeza, lágrima de agradecimiento, lágrimas de amor. Esas son las definiciones que podemos encontrar en la Escritura, pero yo quiero hacer más énfasis, no tanto a la parte biológica y el por qué Dios las puso en el ser humano, sino a la parte espiritual. ¿Por qué dice David que Dios pone nuestras lágrimas en su redoma y las escribe en su libro? Porque hay un libro de crónicas, hay un libro de las crónicas de Dios, donde se escribe todo lo relevante sobre nuestra vida, está escrito ahí, y posiblemente hasta lo que no es muy relevante, porque el Señor Jesús dijo que aún de toda palabra ociosa que salió de nuestra boca, de ella daremos cuenta. Es muy probable que esas palabras, esos chistes groseros, esas palabras maldicientes, ociosas, dice la Escritura, también se escriban. Y también en algún momento nos digan como ¿por qué contaste esto? Como ¿por qué te expresaste de esta manera? Eso es lo que el Señor nos deja entender. Pero hay un libro donde se escribe todo y también hay una redoma. Dicen los historiadores que el perverso Nerón guardaba sus lágrimas. Nerón guardaba sus lágrimas porque tenía la mente... Bueno, su mente de él estaba torcida, ¿verdad? Y él estaba torcido también. Pero Nerón guardaba sus lágrimas porque él creía que sus lágrimas eran oro, que sus lágrimas eran medicinales, porque acuérdese que la idea antigua sobre los reyes es que ellos pertenecían a otra clase, otra estirpe de seres humanos, que la divinidad sobre ellos había depositado ciertas cualidades que no teníamos el resto de los mortales. Pero yo digo que esas son tonteras, porque la Biblia dice que Dios nos hizo a todos igual. Y aún dice la Escritura, para que se les quite a los que se sienten de sangre de reyes, de príncipes y de la nobleza, para que se les quite. Yo, dice el Señor, levanto del polvo al desvalido y lo hago sentar con príncipes y con reyes de la tierra. Amén. Eso para que los griegos se les quite esa idea de que la divinidad favoreció a uno. Eso pensaba Nerón. Así que Nerón lloraba y guardaba sus lágrimas. Ahora ya con tantos estudios y con tanto avance científico, bueno, hay cantidad de estudios sobre las lágrimas. En muchos aspectos hay inclusive técnicas terapéuticas, pero no quiero yo hablar nada de eso, porque luego la gente, es que el pastor lo dijo. Pero es que ya ahora la ciencia ha avanzado tanto. Hay gente que ha estudiado las lágrimas de una persona que ha perdido un ser querido, las lágrimas de una persona que está contenta, las lágrimas de una persona que se ríe de tanta alegría que tiene, las lágrimas de una persona que está enferma, etcétera. Las han estudiado y han encontrado una cantidad de modalidades de lágrima. Es mucho más que agua salada. ¿Cuántos les tocó en algún momento probar sus lágrimas? ¿Verdad que están saladitas? Bueno, tiene mucho más que sal, ¿eh? Ya hay estudios, hay gente, le repito, que guarda sus lágrimas y se las unta en partes enfermas, se las unta a personas que tienen cierto tipo de enfermedad, de dolencia, que yo digo, bueno, yo si científicamente no me lo demuestran, pues todo queda en meramente prácticas un tanto, pues no tan probadas científicamente. Pero le estoy diciendo esta idea porque viene milenariamente el concepto de las lágrimas. Pero lo que la Escritura nos está diciendo
no es tanto que nosotros guardemos nuestras lágrimas, no es tanto que tengamos una idea terapéutica sobre ellas, pero lo que sí nos está diciendo es que Dios las guarda en su redoma. Amén. Porque dice el Evangelio de Lucas capítulo 16, el Señor Jesús está hablando y dice: ¿no se venden 2 pájaros por un cuarto? ¿Cuánto más un pájaro no cae a tierra sin que Dios no lo sepa, sin que el Padre no lo sepa? ¿Cuánto más no cae un pájaro sin que quede en el olvido? Dios recuerda cuántos pájaros van faltando en el mundo desde la creación del mundo. ¿Cuánto más? Y yo le diría a usted esta mañana, si un pájaro no queda en el olvido, si un pájaro Dios lo cuenta, ¿cuánto más contará nuestras lágrimas? ¿Cuánto más? Y por eso cuando la Escritura habla de que las pone en su redoma y de que las escribe, es real. Amén. Y en otro pasaje el Señor Jesús se refiere a los cabellos también, que están todos contados en nuestra cabeza y que Dios lleva la contabilidad de ellos. Yo por eso siempre digo, cada día que paso estoy más cerca del Calvario. Cada día. Pero el Señor lleva la cuenta. El Señor sabe por qué me hizo así. Pero lo que la Escritura sí nos dice es que Dios no tiene olvidadas tus lágrimas. Dios no se ha olvidado de ninguna de las lágrimas que hemos derramado, que son parte de su propósito, que son parte de su voluntad y que tienen una utilidad en nuestra vida. Dios no se ha olvidado. Porque hay muchas lágrimas sin propósito. Hay muchas lágrimas sin sentido. Hay muchas lágrimas sin razón de ser. Y es ahí donde Dios dice: está bien, quieres gastar tu energía ahí, desgástala. Puedes gastar tu energía danzándome, puedes gastar tu energía sirviéndome, puedes gastar tu energía adorándome, pero quieres gastarla allá en el campo de fútbol, pues vétela allá a gastar. Te la quieres gastar en el tianguis, vétela a gastar allá. Te la quieres gastar en la Marquesa, gástatelas allá. Pero lo que yo te he dado lo puedes usar para lo que tú quieras. Pero déjame decirte que esas caminatas en el tianguis no tienen los beneficios que cuando estamos danzando y adorando a Dios. Déjame decirte que esas lágrimas que derramaste cuando se te quemó el arroz o la sopa no son las mismas lágrimas que derramas en mi presencia, que derramas cuando me adoras, que derramas cuando te rindes delante de mí. Eso es lo que quiere que entendamos, que las lágrimas, ninguna de ellas cae al piso sin que Dios no la cuente y sin que la guarde en su redoma. Pero para eso tú tienes que entender que Dios te diseñó así, que Dios te formó así, y que no tienes que ir por la vida creyendo lo que el mundo dice y mucho de lo que la ciencia dice, que tampoco es ciencia, porque en la parte terapéutica y emocional por mucho tiempo se hizo creer que las lágrimas eran fragilidad, eran debilidad. Y si no, solamente lea los tratados de Federico Nietzsche y se va a dar cuenta que para él llorar, para él ser humilde, para él ser sencillo, para él quebrarse, para él eso es ser débil. Y él dice que para lograr en la vida cosas no tienes que ser débil. Pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice: los que lloran son felices. El que no llora es infeliz. Felices, bienaventurados los que lloran. Amén. Infelices los que reprimen su llanto. Dicen: no voy a llorar, nunca voy a derramar una lágrima por un hombre. Infeliz el que no llora. Infeliz el que no llora. Ahora escúchame bien. Llorar por hombres, por mujeres, por viejos, por jóvenes, por niños, por lo que sea, es correcto. Solamente que entiendas si es la voluntad de Dios para eso. Amén.
Primera de Samuel, capítulo 16, verso 1. Dios le dijo a Samuel: ¿hasta cuándo vas a estar llorando a Saúl? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a llorar a Saúl? ¿Qué no entiendes, Samuel? Que yo ya deseché a Saúl. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a estar llorando por ese tipo que yo ya deseché? ¿Hasta cuándo vas a estar llorando por esa señora que yo ya deseché? Porque mi voluntad no está ahí, Samuel, no está con Saúl. Mi voluntad está con David. Pero ¿hasta cuándo lo vas a llorar? ¿Hasta cuándo vas a estar llorando por algo donde no está mi voluntad? Saúl, usted sabe bien que representa todo lo que Dios desecha en nuestra vida, todo lo que Dios desprecia en nuestra vida. Y escúcheme, no lo desecha y no lo desprecia, no porque no sea valioso o no sea importante, o porque no sea una persona significativa, o porque no sea una cosa valiosa. No, lo desecha porque Él tiene algo mejor para ti. Lo desecha porque Él tiene cosas más preciosas para ti. Ay, déjeselo a otro. Ay, déjesela a otra. Ay, déjeselo a quien sea. Ay, iglesia, si yo le contara cuántas cosas he dejado. Cuántas cosas he dejado. Cuando me vine de Monterrey a México, bueno, ya se va a grabar y lo va a oír mi hermano. Pero cuando yo me vine de Monterrey, él se quedó allá y yo me vine acá. Y dice, es que no, hermano, como tú bien fácil te vas. Y aquí la gente, pues ya nos quiere, está acostumbrada a nosotros. Yo estoy con el corazón partido, voy a dejar un pedazo acá y otro allá. Y digo, yo no dejo el corazón en ningún lado. Yo de donde Dios dice que debo de ir, voy ahí, me llevo mi corazón completo, no dejo pedazos de corazón en ningún lado. ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios ya desechó, no tengo ni siquiera por qué voltear a verlo, ni llorar por eso. Amén. Pero donde es la voluntad de Dios, ahí derramo mi alma. Donde es el plan y el propósito de Dios, ahí derramo mis lágrimas. Ahí me abandono, ahí me suelto. ¿Por qué? Porque sé que es ahí donde Dios quiere que esté. Eso fue lo que Dios le dijo a Saúl. Yo ya deseché, es a Samuel para Saúl. Yo ya lo deseché, Samuel. Yo te pregunto a ti esta mañana, ¿por cuántas cosas has estado llorando donde Dios ya no tiene ningún propósito, ningún plan? Y tú sigues llorando por esa cosa, por ese lugar, por esa persona, por ese tiempo, esa temporada, esa circunstancia. Y Dios dice, ¿hasta cuándo vas a estar llorando por eso? Y te recuerdan, estás llorando. Y te llaman y vuelves a llorar. Y te dan una noticia y vuelves a llorar. Y Dios dice, yo ya lo deseché. Y cuando Dios desecha algo, ten cuidado, iglesia, en querer lo que Dios ya desechó. Ten cuidado en aferrarte en lo que Dios ya desechó. Porque mientras tú estés ahí queriendo lo que ya ha sido desechado, te vas a perder de cosas mejores. La voluntad de Dios no va a estar sobre tu vida. La voluntad de Dios está en los David que Dios tiene preparados para que en cuanto muera el Saúl, ¡paz! Ahí está el David. En cuanto se acabe totalmente aquello, ¡pum! Surge lo nuevo. Pero ¿cómo lo vas a disfrutar? ¿Cómo lo vas a vivir? Samuel apreciaba a Saúl y lo apreciaba mucho. Y usted vea todo el capítulo 15 cuando tienen esa diferencia Saúl con Samuel y se confrontan. Le dice Samuel a Saúl, pero Saúl, tú no eras nada. Acuérdate de dónde saliste, lo que tú eras. Acuérdate cómo surgió todo esto. Y le explica todo. Pero Saúl estaba en su plan. Y no le quedó otra a Samuel más que llorar y llorar. Aleluya. Felices los que lloran. Dichosos los que lloran por la voluntad de Dios, por el propósito de Dios para sus vidas. Infelices
los que reprimen sus lágrimas, los que reprimen su llanto. Escúchenme, muchachas, si les sirve esto de consejo, y muchachos, no se casen con alguien que no llora. Esas personas que reprimen sus lágrimas, que reprimen su llanto, esas personas son gente emocionalmente que no es saludable. La gente saludable emocionalmente, gente que sabe llorar, que llora con libertad. Porque cuando tú ves al Señor Jesús en el capítulo 11 de San Juan, cuando dice la Escritura que el Señor Jesús llegó y vio todo ese ambiente que estaba alrededor de la muerte de su amigo Lázaro y sus amigas Marta y María y orando, dice la Escritura que Jesús lloró también ahí y no tuvo miedo, no tuvo temor a no mostrar sus sentimientos, a no mostrar que él también podía llorar, que a él también le dolían las cosas y que podía manifestar su dolor. ¿Sabes por qué? Porque Jesús era un hombre emocionalmente sano. La gente emocionalmente sana manifiesta su llanto. ¿Hace cuánto que no lloras? ¿Ah? ¿Hace cuánto que no manifiestas un llanto dentro de la voluntad de Dios? Ya le dije, ¿verdad? No por el pelado ese que se fue. No, por la voluntad de Dios en tu vida. Y que dices, no tengo temor. No tengo miedo que mis hijas me vean llorando. No tengo miedo que los hermanos me vean llorar. No tengo miedo que en la calle me vean llorando. Me acuerdo una vez salí de un servicio, vivía yo, cuando llegué a México vivía allá hasta Izcalli. Y tenía un bochito 68. Salí del servicio todavía bien tocado, como dicen los muchachos, por el Señor, por el Espíritu de Dios. Y iba en el carro manejando, iba llore y llore. Y en un semáforo una persona volteó y me vio y se bajó del carro y me dijo, ¿estás bien? Le digo, estoy mejor que nunca. Mejor que nunca. Es que te veo muy mal, me dice. Estoy muy bien. ¿De veras estás bien? Estoy muy bien. Hermano, yo me imagino a Jesús cuando llegó ahí, vio el ambiente afuera de la casa de Lázaro, toda la gente reunida ahí llorando, los vecinos. Usted sabe que no falta, ¿verdad? El fisgón, el que está viendo qué pasa, no falta la de la tienda que se entera de todo y que ya me imagino que vio venir a Jesús la de la tienda y dijo, ay sí, y va a llorar, vas a ver, y va a llorar. En lugar de que hubiera venido antes para que lo curara, va a llorar para mostrar que lo quería mucho. ¿Le interesó a Jesús que escribieran que lloró? ¿Le interesó a Jesús que la gente dijera, ay, qué chillón, ni lo quería? Si lo hubiera querido hubiera venido antes. ¿Le interesó eso a Jesús? No. ¿Le interesó a Jesús que lo vieran llorando y que pensaran que era débil, que era frágil, que cómo iba a ser el rey de Israel un hombre así? ¿Le interesó? No. Él mostró sus sentimientos, él mostró sus emociones. Amén, iglesia. Porque estaba en la voluntad del Padre. Cuando estás en la voluntad del Padre, cuando sabes que es el propósito de Dios, suelta tus lágrimas, suelta tu llanto. Escúcheme, es muy común que los hombres o las mujeres que lloran mucho están con personas que los hacen llorar, porque ellos no lloran. Se lo digo como pastor de 30 años. Ya veo siempre a la hermanita que está llore y llore. Digo, el tipo ha de ser un malvado. Veo a los hombres metidos con Dios llorando y digo, ha de ser. Hay una persona que le decíamos la anaconda. Ya sabe quién es, ¿verdad? Ha de ser una así. Y uno sabe porque es muy común que la gente que no llora, su enfermedad emocional la refleja en el que está llorando siempre. Hay una hermanita que
Le he dicho que cuando llegué aquí a la Jusco, un tiempo vino aquí, cuando estuvieron cerradas las iglesias, vino aquí a saludarnos. Mi hermanita Gloria Trinidad está en otra congregación de nosotros. Y ella estaba aquí. Cuando llegué yo a México, ella fue de las primeras personas que se congregó conmigo. Y su esposa era terrible, hermano. No, apenas la hermana llegaba a la iglesia y unas lagrimotas de esas que caían al piso. Y no, dije, tengo que ir a ver a la hermana y enfrentarme a este fulano, porque no, la hermana sufre bastante. Imagínese, hermano, la hermanita trabajaba aquí en la Secretaría del Trabajo y llegaba y le cerraba con llave por dentro y la dejaba en la calle hasta las 2, 3 de la mañana. Un hombre malo, malo de veras. De esos hombres que yo creo que ya hasta le bajaron de volumen. Estoy diciendo algo que no. Aleluya. Hermano, de esos hombres que en lugar de cuna, creo que les pusieron jaula. O sea, le decía yo a un hermano, yo creo que ese cuate en lugar de cereal le daban croquetas. Malo, era de lo peor. Porque lo fui a visitar. No, pues se lo estoy diciendo porque mire, lo tuve así 2 veces frente a frente y le dije las cosas como eran. Y el hombre era malo y me confrontaba y también me decía de cosas, no crea que se quedaba callado. Pero una vez que vino la hermana, tenía años que la dejé de ver, se fue a vivir con una hija allá a Morelos. Y una vez que la vi, luego sus lagrimotas, dije. Pero ya eran lágrimas de felicidad, el tipo ya se había muerto. Le dije, oiga, antes que cualquier cosa, ¿todavía vive? No, pastor, ya se murió. Entonces son lágrimas de felicidad. Pero iglesia, es real. La gente que no llora es gente emocionalmente dañada y siempre va a estar lastimando y siempre va a estar hiriendo. Así que si tú quieres estar en una relación desbalanceada, ya sabes cómo. Hay muchos ejemplos, ¿verdad?, para comprobar esto, pero le estoy diciendo esto porque la voluntad de Dios para nuestra vida es perfecta. Y cuando estás en ella y tienes que llorar porque así es la vida, porque tiene esta dinámica, entonces Dios anota tus lágrimas. Dios anota tus lágrimas. ¿Por qué dice Apocalipsis que enjugará toda lágrima? ¿Cómo va a enjugar lágrimas si nunca tuviste lágrimas? ¿Cómo va a enjugar lágrimas si nunca se te derramaron lágrimas por la cara? ¿Cómo va a tocar tu rostro y va a enjugar tus lágrimas y va a secarlas y te va a decir, mira, estas eran las lágrimas, las guardé en la redoma, son las lágrimas que en mi perfecta voluntad te pasó esto y esto, lo que dice el salmo que leímos? Pero yo te guardé y quiero secarte tus lágrimas. Amén, iglesia. La voluntad de Dios en nuestra vida siempre será lo mejor, pero eso no quiere decir que está exenta de que no haya lágrimas. En la voluntad de Dios lloramos, como también lloramos sin ella. Sin ella, acuérdese que no hay recompensa, no, sin ella no hay bendición. Pero cuando lloramos dentro de la voluntad de Dios hay bendición, porque eso es lo que dice la Escritura. Bienaventurados los que lloran, son bendecidos. Los que están llorando dentro de la voluntad de Dios tendrán siempre una bendición especial sobre ellos. Iglesia, yo creo que es el tiempo que esto lo entendiéramos, porque tenemos más de un año que hemos estado llorando por muchas causas, por muchas razones, todos. Y yo digo, ¿realmente estás consciente que todas esas lágrimas están en la redoma del Señor? Que todas esas lágrimas Dios las ha escrito para poder enjugarlas y después decirte por qué fueron esas lágrimas.
Hermanos, Dios es como un padre, como una madre. Cuando sabemos por qué lloran los niños, sabemos por qué llora un niño cuando está enfermo y sabemos cuando llora por una rabieta, ¿cierto? Exactamente igual de adulto. Cuando lloras por una rabieta del alma, por una rabieta emocional, por una rabieta sentimental, pero no porque es parte de la voluntad de Dios en tu vida. Y así como tú ves, a mí me tocó a veces llevar igual a mis hijas al doctor, y las llevo al doctor y los doctores a veces no les halla nada, pero tú dices, algo tiene, porque yo la conozco, algo tiene. Si llora es por algo. Ella normalmente no llora por cualquier cosa, es por algo. Y a veces ni los doctores saben por qué está llorando, y tú sí lo sabes. Eso es lo mismo que sucede con Dios. Dios sabe por qué lloramos dentro de su voluntad, y sabe cuando estamos haciendo rabietas, como dice la abuela, cuando son lágrimas de cocodrilo. Eso es lo que Dios le dijo a Samuel de Saúl. Samuel, tus lágrimas son lágrimas infructuosas, inútiles, porque estás llorando de alguien que yo ya deseché. Estás llorando en algo donde mi corazón, Samuel, ya no está. Lágrimas infructuosas, inútiles. Eran las lágrimas de Esaú. Esaú, cuando perdió la primogenitura, dice la palabra de Dios, por un plato de lentejas, por una comida. Dice la escritura que cuando perdió la primogenitura lloró amargamente. Lloró amargamente. Pero eran lágrimas infructuosas, porque la batalla ya estaba perdida. La primogenitura ya había sido dada. La primogenitura ya había sido perdida. Y aunque lloró toda su vida amargamente, dice la escritura, las cosas nunca volvieron a ser diferentes, porque la voluntad de Dios ya no estaba ahí. Esas son las lágrimas infructuosas, inútiles, que Dios no quiere que tú tengas. ¿Por qué? Porque Él sabe que esas lágrimas no van a la redoma, no serán enjugadas. Son lágrimas caprichosas, son lágrimas berrinchudas, son lágrimas infructuosas que estamos haciendo sobre algo, sobre alguien, sobre una temporada, un tiempo donde Dios ya no está. Y una vez que la nube se mueve, y una vez que la antorcha se mueve, más vale que tú y yo nos movamos, para que la gloria, la bendición de Dios, su presencia esté sobre nuestra vida. Iglesia, eso es lo más maravilloso que podemos tener. Dice la escritura que el pueblo de Israel lloró. Libro de Números. Dice la escritura que lloraron porque querían carne, porque extrañaban todo lo que tenían en Egipto y que en el desierto no lo tenían. En el desierto Dios les había mandado, ya lo sabe usted, el maná que los alimentaba permanentemente. Ahora dicen los estudiosos que el maná tenía una virtud. Y mire, yo no he visto maná, yo ya he vivido eso, pero se lo voy a explicar. El maná tenía una virtud. El maná tenía la virtud, muchísimas, pero solo quiero mencionar esta por lo que le quiero decir. Pero tenía una que si la persona se le antojaba carne, el maná le sabía a carne. Que si se le antojaban unos tacos de lengua, le sabía a tacos de lengua. Que si se le antojaban a los chamacos unas papas, el maná le sabía a papas fritas de Burger King o de McDonald's. Así le sabían. Eso los rabinos, la tradición rabina dice que era muy sabido dentro del pueblo de Israel, que el maná tenía esa. Porque luego tú te levantas, te despiertas con un deseo, ¿no? Con un antojo. Bueno, el maná tenía esa cualidad. Ahora fíjese qué tremendo. El pueblo de Israel tiene esas tremendas virtudes y cualidades de la provisión de Dios, del cuidado de Dios. Y se ponen a llorar porque no hay carne, porque no hay la comida que se les antojó,
Porque no hay lo que les gusta, pero hay maná. Sí, pero ya 3, 4 años comiendo maná, pues como que ya es mucho maná, ¿no? Y son lágrimas de ingratitud. Que cuando Dios vio esas lágrimas, Dios dijo: ¿qué es esto? ¿Cómo puedes llorar por lo que no tienes en lugar de llorar por lo que tienes? En lugar de llorar porque tienes un lugar donde vivir, porque tienes una relación, hay más o menos, para no decir exitosa, ¿verdad? Porque eso no existe, o perfecta. Porque tienes una relación, porque tienes una familia, porque tienes trabajo, porque tienes que comer. En lugar de agradecer por eso y hasta llorar por eso, no, lloramos por lo que no tenemos. ¿Y por qué lloras? Es que si estuviéramos en nuestra otra casa, me sentiría mejor. Sí, pero ya no existe esa otra casa. ¿Y por qué lloras? Es que si estuviéramos en tal circunstancia, si tuviéramos tal o cual cosa, y perdemos el momento de llorar por agradecimiento por lo que tenemos. Eso era lo que el pueblo de Israel estaba confundiendo. Y es lo que Dios quiere que tú entiendas hoy. Esas lágrimas son inútiles, son infructuosas. Las lágrimas que Dios bendice, las lágrimas que se van a su libro de memorias, son las que se derraman dentro de su voluntad. Esta es tu voluntad para mí, Señor. Este lugar es tu voluntad para mí. Este trabajo es tu voluntad para mí. Amén. Y no estar llorando por lo que no tenemos y por lo que no somos. Diga conmigo, porque eso es lloriquear. Imagínate que Dios le hiciera como los papás a los hijos. Cuando los ven llorar, y les dice: ¿de veras quieres llorar? ¿De veras quieres llorar? Es que, porque el papá entiende que es un berrinche, ¿verdad? Que está lloriqueando. ¿De veras quieres llorar? Es que, de veras. No, imagínate que Dios nos hiciera así. ¿De veras quieres llorar? ¿Quieres llorar porque no tienes carne? ¿Quieres llorar porque no tienes el trabajo de Egipto? ¿Quieres llorar porque no vives como vivías en Egipto? ¿De veras quieres llorar? Te voy a dejar estos 3 años que no has comido carne y que has comido maná, te lo voy a dejar sin comer nada ahora para que se te quite. Que nos tratará como nuestros papás, hermano. No, pues terminaríamos mal, ¿verdad? Pero Dios no es así. Dios lo único que dice es que esas lágrimas no tienen provecho en tu vida. Y todo Dios lo diseñó para que tuviera un beneficio, un provecho en nosotros. Eso era lo que David estaba entendiendo en este pasaje. Volvamos a él porque quiero retomar los textos. Mire que estoy en la introducción. Verso 2. Todo el tiempo mis enemigos me pisotean. Estas son lágrimas de veras. Son lágrimas por tus enemigos, pero enemigos reales, no enemigos imaginarios ni enemigos neuróticos que sales a la calle y ya porque alguien vio mal, ya es tu enemigo. No, enemigos reales que lo perseguían y lo querían matar y querían tomar su reino y querían tomar todo lo que él había logrado. Esas son lágrimas de veras. Si tú tienes enemigos reales, no imaginarios, Dios te dice: yo conozco esas lágrimas. Ni una que haya caído a tierra se va a quedar infructuosa. Ni una de esas lágrimas es inútil, porque yo voy a hacer justicia. David estaba entendiendo esto, que sus lágrimas, que en el verso 8 se van a la redoma, eran el resultado de los enemigos que lo perseguían permanentemente. Y luego dice en el verso 3: en el día que temo, yo en ti confío. Esas lágrimas de temor, esas lágrimas que nos han generado los miedos, no los miedos naturales en la vida, sino esos miedos espirituales, esos miedos terribles que aparecen en tiempos como estos.
Ya perdí a mi papá. Y si ahora pierdo a mi mamá. Ya perdí a un hijo. Y si ahora pierdo a mi otra hija. Ya perdí mi trabajo. Si ahora pierdo mi casa. Se acabó el negocio. Si ahora se acaba la relación. Y vienen esos miedos espirituales de los que está hablando David. Y David llora a Dios y derrama su alma por esos miedos que aparecen en momentos difíciles como los que estamos viviendo nosotros ahora y como los que él vivió ahí. Por eso en el capítulo anterior, cuando él dice: ¿quién me diera alas? ¿Quién me diera alas como paloma? Y volaría yo, y de esa manera me alejaría de los enemigos. Me alejaría de todo lo que me está a mi alrededor, oprimiendo, atemorizando, persiguiendo. Y todos yo creo que llegamos a sentirnos así en momentos como estos. Amén. Cuando la pandemia estaba, hermanos, pero fuertísima, yo escuché a mucha gente decir: me quiero ir a mi pueblo, me quiero ir a un lugar alejado de las ciudades, alejado de tanta gente, porque ahí está el contagio. Y bueno, posiblemente sí, ¿verdad? Las ciudades, usted sabe que las ciudades no son parte del plan de Dios. Dios dijo que llenáramos toda la tierra, no que hiciéramos pequeñas ciudades o nos agrupáramos en ciudades. Dios dijo: llenen toda la tierra. Y no, hasta que tú llegas a la Torre de Babel, ves que Babel es la que diseñó las ciudades, es la que quiere que estemos todos amontonados peleándonos por un pedazo de tierra, con el que vive arriba, con el que vive abajo, con el de al lado, y que Babel fue el que diseñó eso. Pero el plan de Dios era que llenáramos toda la tierra. Pero yo escuché mucha gente decir eso. Y yo decía: ¿cómo la gente en su desesperación lo que quiere es alejarse del peligro, alejarse de la maldad, alejarse de los generadores del virus? Y David lo entiende esto. Y llora por sus temores, llora por sus miedos. Esto que me da miedo, que estoy viviendo, Señor, que está a mi alrededor. Y Dios lo libra de sus miedos, lo libra de sus enemigos, lo libra de todas las amenazas que había al lado de él. Pero eso no quiere decir que no lloraba por eso, aunque tenía que salir todos los días a cumplir con su vida y enfrentar la realidad. Amén, iglesia. Algunos nos vemos fuertes, valientes, determinantes, capaces, pero la realidad no es esa. La realidad es que tenemos tanto miedo como cualquiera de ustedes o como cualquier persona que usted ve allá. Sí, nos atemorizamos igual y decimos: Señor, y si esto me alcanza, ¿y cómo voy a dejar eso? ¿Voy a dejar lo otro? ¿Qué va a pasar con aquello? Y piensa uno mil cosas. ¿Qué va a pasar con el futuro? No solamente de la familia, de la iglesia, del trabajo, de todo. ¿Qué va a pasar? Y se te vienen esos pensamientos que te atemorizan. Y es ahí donde lloras y le dices: Señor, mi vida está en tus manos, mi familia está en tus manos, mi trabajo, mi casa, la iglesia, todo lo que hacemos está en tus manos. Y esas son las lágrimas que dice David que Dios tomó en su redoma. Verso 8: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. Mis huidas tú has contado. Sí, esas huidas de lágrimas, hermano, con lágrimas. Qué tremendo. Pero ¿recuerdas cuando José y María tuvieron que huir a Egipto? Porque podía morir Cristo. No creas que huyen felices, contentos, jajaja. No. Iglesia, Cristo no fue a la cruz carcajeándose. Es curioso, pero en la Escritura nunca dice que Jesús se rió. Yo creo que sí se rió. Creo que sí.
tenía esa emoción también definida y clara como sus lágrimas. Pero 3 veces dice que lloró. Lloró por Lázaro, sus amigos, pero dice la Biblia que iba a entrar a Jerusalén, afirmó su rostro y comenzó a decir: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise recogerte como la gallina recoge a sus polluelos y no quisiste? ¿Cuánta necedad puede haber en una persona? ¿Cuánta incredulidad puede haber en una persona? Que dice la Biblia que Jesús lloró sobre Jerusalén, afirmando su rostro y mostrando que su amor por ellos era incondicional, pero que la necedad de ellos era al tope, al 100%, su incredulidad. Iglesia, esas huidas, llorar por esos momentos en los que no quisieras enfrentarlo, pero que lo vas a tener que enfrentar en algún momento. Y lloras y huyes, un escapismo intelectual o psicológico, emocional, pero sabes que llevas esa carga. Fue lo mismo que pasó con Moisés. Cuando Moisés tuvo que huir, dice el libro de los Hechos, en Éxodo y en Hechos, cuando narran ese acontecimiento, que él tuvo que huir cuando descubrieron que había matado a un egipcio. Y huyó con lágrimas, porque él no quería huir, él quería hacer algo más. ¿Te has sentido así alguna vez? Que dices: pude haber hecho algo más, podía lograr más, y sientes esa impotencia y lloras y lloras. Y es ahí donde la voluntad de Dios se manifiesta poderosamente en nuestras vidas. David, dice la Escritura: mis huidas tú has contado. ¿Cuántas veces he tenido que estar huyendo de un lugar a otro por evitar problemas, por evitar confrontaciones? ¿Cuántas veces he tenido que huir de los enemigos, de los que me persiguen? ¿Cuántas veces? Tú conoces todas mis huidas. ¿Cuántos hemos pasado cosas así? Y David dice: pero esas lágrimas están ahí, tú te vas a glorificar en ellas. Iglesia, no he tocado ni una, pero ahorita toco las que no toqué en el siguiente culto. ¿Cuántos quieren ser sanos emocionalmente? ¿Por qué no le dices a Dios: hazme llorar? Yo reprimí el llanto porque creí que esa persona no lo valía, porque creí que ese lugar, porque creí que esa circunstancia no lo merecía, pero el único perjudicado he sido yo. Porque tu voluntad es que yo esté aquí ahora. Y estar contigo, Señor, es lo mejor que me pudo suceder, pero no quiero reprimir mis sentimientos y mis emociones solamente por un acontecimiento o por el qué dirán, o porque aún tal vez yo me sorprenda de mí mismo. Lo que quiero es estar sano, porque si no, irás por la vida haciendo llorar a otros, irás por la vida lastimando a otros, irás por la vida viendo a otros quebrarse, partirse, porque tú eres fuerte, porque tú puedes, pero lo que estás haciendo es lastimando, lesionando emocionalmente.